Este es Negocios en Telemedellín, el programa para disfrutar y aprender del mundo empresarial. Y saludo a Juan Carlos Mejía Llano, es un especialista en el tema de marketing digital, director de negocios de la firma Arquis. Juan Carlos, bienvenido, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar sobre un tema que es absolutamente indispensable para muchas compañías, porque hemos determinado que hay empresas de todos los tamaños, desde las medianas hasta las pequeñas hasta las grandes, que les da mucho temor estar en las redes sociales, porque ahí no es como antes en el sitio web, que el control sobre lo que se decía lo tenía la empresa, porque es mi sitio web y yo digo lo que quiera sobre mí. No, ahora con el tema de las redes sociales, realmente es el usuario el que quiera decir sobre la marca. Claro, sí, verdaderamente en este nuevo ambiente web 2.0, los usuarios toman mucho poder, porque ya se pueden expresar con un medio de comunicación que tiene mucho alcance, y esto origina que hay que tener unos manejos importantes en esos cuando hay clientes disgustados o enojados. Hay que dar el contexto, Juan Carlos, y es que hoy en día la gente toma decisiones de compra o de uso de servicios mucho basado en la internet. Alguien va a entrar al cine y pone en la película, bueno, a ver, esta película es buena o mala, y basado en eso, pues la gente le dice, no se vea esa lata. En fin, en un restaurante, en una tienda, la gente dice, bueno, ¿cómo ha sido la experiencia de servicio? Inmediatamente otros le están contando. Inclusive existen plataformas como Foursquare, en donde pues hay toda una retroalimentación en línea de lo que está pasando en un determinado sitio, Juan. Sí, claro, inclusive hoy en día la influencia que se tiene a través de comentarios de amigos es todavía mucho más importante, y esto hace que cuando uno recibe un comentario de un amigo en Facebook, por ejemplo, es muy considerado a la hora de realizar la decisión de compra. Claro, porque es un comentario absolutamente desinteresado, nadie le está pagando para que se diga eso, es absolutamente espontáneo y eso tiene una validez muy grande. Sí. ¿Qué hacer entonces, Juan, cuando yo tengo mi estrategia web y tengo mis productos, mis servicios, por ahí voy contando qué está pasando con la empresa, pero de repente empiezo a ver que los comentarios en Facebook son negativos contra la marca, que en Twitter se está hablando mal de la marca? Sí. ¿Cómo se reacciona ahí? Bueno, yo recomiendo una serie de pasos. El primero de ellos es estar monitoreando permanentemente las cuentas de Twitter, la cuenta de Facebook, la cuenta de Foursquare, y tener cuentas propias. ¿Cómo hago yo ese monitoreo, Juan Carlos? ¿Qué herramientas son las más recomendadas para yo estar pendiente de lo que se está diciendo de mí y de mi empresa? Sí. Cuando son las herramientas propias lo puedo hacer manualmente, simplemente miro, valido el timeline de Facebook, de Twitter y en Foursquare qué es lo que está pasando, e identifico rápidamente si hay un comentario negativo. Cuando hablamos de otras redes, ahí sí es muy importante tener herramientas que te permitan hacer eso de forma más automática. Algunas de ellas son, por ejemplo, Social Mention, que se mencionó en una entrevista anterior, y Topsy, por ejemplo. Muy bien, entonces ya tenemos el tema de que hay que estar monitoreando, pero hay un comentario negativo. ¿En qué momento hay que responderlo? ¿Rápidamente? ¿Me demoro? ¿Cómo es ese proceso? Entonces identificamos el comentario negativo y es muy importante una respuesta inicial rápida. La respuesta inicial no significa solución del problema, significa que la persona se siente escuchada y se siente que la empresa le prestó atención y baja un poco su nivel de ansiedad. Generalmente en las redes sociales se ha presentado un nivel de hostilidad importante, porque como no hay una relación cara a cara, eso facilita el hecho de que sea un poco más hostil. Y en ese sentido, cuando hay una respuesta rápida, mejora la situación. En esa respuesta va a ser una respuesta con un tono muy cálido. Si se puede solucionar el problema inmediatamente, se hace. Si no, se pide información a través de canales privados para poder cerrar el ciclo y solucionar la problemática que tiene el cliente en ese momento. Antes de que sigamos con los otros tips, ¿alguna empresa que esté manejando bien ese tema de resolver dudas, problemas, inquietudes, malos comentarios en la red, en Twitter, en Facebook? Generalmente cuando hay una empresa que tiene detrás un equipo de social media que conozca el tema, un community manager, un social media manager, que hace bien esta labor. Un ejemplo lo podríamos mencionar, puede ser TCC, que es una empresa que por su categoría, digamos, como son tantos envíos que realizan, puede haber algunos donde tenga un problema, pero lo importante es que cuando se presente ese ataque en redes sociales se le haga un manejo adecuado. Juan, hay que investigar muy bien cuál fue la causa que originó la molestia. Sí. Eso es muy importante, porque una vez usted tenga la información del cliente, uno debe asumir que el cliente está diciendo la verdad. Y uno, es decir, en ese momento se pone del lado del cliente. Entonces llega a la empresa a identificar qué pudo haber sucedido con esa situación que plantea el cliente.
y se pueden presentar dos situaciones. Primero, que la empresa tuvo un error Claro. y está perjudicando al cliente, o segundo, que la empresa no cometió un error, pero el cliente se siente perjudicado. Miremos cómo en cada caso se debe reaccionar. Si se cometió el error, ¿qué se debe hacer? Sí. Si se cometió el error, lo primero es reconocer el error, ofrecer disculpas. Cuando aplique una garantía, ofrecer la garantía, explicarle al cliente qué fue lo que sucedió y lo que originó esa situación para que él sepa que hubo una investigación detrás. Y por último, en caso de que fuese necesario, hacer como un resarcimiento. Y en ese caso uno diría, bueno, esa respuesta, porque el Twitter fue público, esa respuesta cuando yo estoy dando la solución y cuando estoy reconociendo el error, ¿también la hago pública o ya puedo establecer en algún momento una comunicación privada con ese usuario? Sí. Generalmente, la primera respuesta, la que mencioné inicialmente, siempre es pública, para que las personas vean en el timeline que la empresa responde rápidamente. Sí. La respuesta posterior, que ya es la definitiva, esa puede ser pública o privada dependiendo del tema que se presente. Ahora, cuando se pone pública, generalmente los usuarios que llegan van a decir, ve, esta empresa se preocupa por sus clientes. ¿Por qué? Porque da buena imagen. Da buena imagen porque está viendo todo el proceso que se hizo a partir de una reclamación de un cliente. ¿Qué otros aspectos, Juan, debo yo tener en cuenta a la hora de redactar esa respuesta que es la definitiva con la que voy a generar una satisfacción a ese cliente? Una cosa importante es que cuando se ofrezca las disculpas sean de corazón, no sea una frase de cajón o una cosa que sea tímida, porque eso generalmente que puede se sienta a veces que es una plantilla, Sí. le dieron copiar y pegar, lo Exacto. sentimos. El tratamiento siempre debe ser personalizado y ojalá la persona que esté manifestando en el momento también de mencionar su nombre, porque esto originaría que baje el nivel de estrés y hostilidad, porque ya estoy hablando con una persona y no con una empresa. Generalmente las personas tienden a ser más hostiles con las empresas que con las personas. Vamos a ponernos en este caso. Hubo una queja de un usuario, hubo una primera respuesta rápida, Sí. que es lo más recomendable. Luego indagamos, Investigación. primero le pedimos que nos amplíe la información, Sí. que es el paso. Él nos manda un correo electrónico, lo podemos direccionar hacia otro canal, sí. hacia otro canal. Nos cuenta todo lo que pasó, ya con base en eso nosotros le damos la respuesta, que puede ser reconociendo el error o explicando qué fue lo que pasó. Exacto. En el caso de que la empresa no ha tenido ninguna falla en su operación, se explica que el alcance del producto o servicio no era de acuerdo a lo que el cliente esperaba y se menciona que definitivamente van a corregir la comunicación de la empresa para que eso quede absolutamente claro. Siempre el cliente que está disgustado, cuando uno le dice, mire, gracias por haberme dicho esto porque me sirvió para mejorar en esto, es muy importante para ellos porque arrancan de pronto de una manera enojada y se pueden convertir en un elemento de fidelización muy importante si uno maneja bien ese momento de verdad. Muy bien, entonces yo doy una respuesta que es sentida, es de Exactamente. corazón, que se sienta que es verdadera, que es personalizada, Sí. que se sienta que esa respuesta está hecha para esa persona, no es como una plantilla. Exactamente. Pronto le estaremos respondiendo, no, Así no. es con el nombre de la persona, Sí. con el nombre de la cuenta, que se sienta que es para ella. ¿Y qué pasa si de pronto se sigue todo el proceso y de todas maneras hay otro comentario negativo del mismo usuario? Mira, en esos casos, cuando este proceso no funciona, significa que se presentan dos posibilidades. Por un lado, puede ser un usuario hostil. De pronto puede haber a un usuario que está resentido con la marca, resentido con la empresa y quiere tratar de hacer daño a punta de comentarios. En esos casos siempre es muy importante ser muy cordiales. Nunca se debe borrar sus mensajes del muro. Ese es el peor error y ese es un muchos de error los muy que se grande. comunican, este nos está criticando, bloqueémoslo. Claro, exactamente. Porque es que hay otras redes sociales a las que él puede ir. Exactamente. Pero si él empieza a ser grosero, eso sí no se puede permitir en las redes sociales y es como una pauta de comportamiento. Yo voy a tratar, aunque esté disgustado, de manera cordial de exigir mi inquietud. Y en ese sentido, pues sí, exigirle también al interlocutor que no sea irrespetuoso con la empresa y eso es muy importante. Y si las conversaciones ya suben demasiado de tono, también se puede reportar ante la red social respectiva, Juan. Claro. Sí, en ese caso, cuando es persistente los malos tratos y las palabras desobligantes, se puede llegar inclusive a reportarlo a las diferentes redes o inclusive a bloquear la cuenta porque ya eso se vuelve que se les dio las razones, se le explicó, no ha atendido dichas razones y es grosero. En ese sentido sí ya no tiene mucho sentido el dejar que siga posteando en el muro. Juan Carlos, una recomendación final sobre este tema. Lo más importante es que haya un equipo detrás de las personas que están en el front de las redes sociales que apoyen la solución del problema.
Si las personas que están atendiendo las redes sociales están solos en eso, definitivamente no se va a dar una respuesta adecuada. Claro, porque es que si el problema tiene que ver con calidad, pues Claro. yo tengo que contactarme como community manager con alguien Así es. que maneje el tema de calidad, que me diga qué fue lo que pasó. Es fundamental tener un apoyo en ese sentido. Interlocución, es muy importante que el área de redes sociales, sea una persona o sean varias, tenga una interlocución directa con la empresa para poder solucionar estos temas. Claro, completamente. Juan, muchísimas gracias. Como Muchas gracias, siempre, Juan un honor Carlos. y un placer. Como siempre, un placer.